Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a intentar explicar, digamos, los elementos principales de un programa en Java y la primera parte de la segunda unidad, que vienen siendo las variables, tipos de variables que tenemos, qué es una variable y, digamos, los elementos básicos, qué tipos de datos tenemos para esas variables y lo principal, lo primero. Entonces, para poder utilizar variables necesitamos por lo menos aprendernos al principio, aunque no entendamos exactamente qué significa cada elemento, pues qué estructura tiene un programa en Java. Bien, entonces, un programa en Java, bueno, tiene comentarios que los podemos poner donde deseemos, pero en este caso siempre acostumbramos a poner un encabezado para cada archivo, porque en principio veremos que no tiene por qué ser así, va a ser una clase por cada archivo. Eh, Ponemos el encabezado con la información. Después, el primer elemento significativo es el package, el paquete en el que está. Y podría no. Cualquier tipo de esto es prescindible, ¿vale? Si no se pone package sería eh, el paquete por defecto, que sería el directorio actual, pero es mejor tenerlo en paquetes porque me permite estructurar la información en categorías, categorizarla, evitar colisiones, que haya dos clases que se llamen igual en el mismo paquete, etcétera. Normalmente sigue la jerarquía inversa, ¿vale? Para evitar que otra persona pueda llamar a una clase del mismo modo en el mismo paquete, pues por ejemplo yo tengo un dominio y uso mi dominio de manera invertida y lo voy estructurando jerárquicamente. Digo, del mismo modo que lo que hacemos en un disco duro, organizarlo en carpetas, subcarpetas, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo ponemos, yo siempre recomiendo, entonces, esta clase compilada va a tener, que en este caso la clase, como tiene un main, va a ser un programa, va a estar en un directorio com, dentro del pepiño va a haber un directorio de programación, unidad didáctica 2, y aquí va a haber un archivo que se llama unidad didáctica 2.class. Bueno, después le sigue una sentencia de tipo import, como veis no siempre es necesario, pero en el caso de tener que utilizar bibliotecas del API o bibliotecas externas que estén en mi proyecto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí esto es un aviso, digamos, estás utilizando un import y no utilizas nada de esa biblioteca, ¿vale? Pero es para que sepamos que en algún caso, cuando utilice clases de mi biblioteca o del API de Java que no estén en JavaLang, que se importa por defecto, ¿vale? Pues sería lo siguiente que tenemos que hacer. Entonces la estructura del programa sería package, import, sentencias de importación y ya pasamos a la declaración de la clase. Siempre abrimos llaves y cerramos llaves. Bien, todo. Siempre abrimos llaves, cerramos llaves. Después, las clases, por defecto, cada clase, cada archivo tiene que tener una única clase. Veremos que no necesariamente tiene que ser así. Y por lo menos una pública, ¿va? Bien, entonces el archivo se tiene que llamar exactamente igual que el nombre de la clase. Y bueno, en este caso, como es un programa, tiene un método que es la entrada del programa, que es main, o sea, el método principal, que tiene que ser público, tenemos que acceder desde la línea de órdenes. Estático es único, no devuelve nada. En otros lenguajes devuelve un entero, en este caso, porque lo recogería el sistema operativo, pues el mensaje de error, el nombre de la clase y los argumentos que recoge desde línea de órdenes. Pues por ejemplo, si a mi programa le quiero pasar, pues por ejemplo, cuando hago yo un CMD, un CD, pues le pongo punto punto, el punto punto sería la sentencia que yo estoy recogiendo en línea de órdenes, ¿vale? O por ejemplo, si hago un dir C, dos puntos, pues sería eso. Bien, entonces sería los distintos parámetros, cadenas que recoge mi programa desde la línea de órdenes. Bien, entonces aquí iría mi programa. Bien, hasta ahora nada, nos aprendemos esta estructura y es la estructura básica de cualquier programa en Java. Digo programa porque después veremos en esa siguiente unidad que los programas no tienen por qué tener main. ¿Por qué? Porque veremos, bueno, el programa tiene que tener main, pero nuestras clases Java no tienen por qué tener main. ¿Por qué? Porque una clase realmente es un tipo de dato complejo que tiene una serie de propiedades, métodos que veremos más adelante. Bueno, en este, entonces, cualquier programa en Java tiene un main y empieza a ejecutarse de manera secuencial desde un punto a otro. Bien, entonces, hasta aquí no, ya habéis hecho alguna compilación, ya habéis hecho. Entonces, lo primero, comentarios en Java.
Los comentarios en Java pueden ser aquí ya tenemos dos, de tres tipos. Este es un comentario de un bloque, esto es un comentario para el documentador de Java, pues en este caso, cuando yo genere documentador, ya lo habéis hecho también, la documentación de una clase, pues esto va a aparecer en las páginas HTML de la documentación. Está muy bien, es muy importante cuando yo hago una biblioteca de clases y quiero que sean compartidas con otros desarrolladores o conmigo mismo en un futuro. Bien, entonces aquí empieza el programa y aquí termina el programa. Bien, entonces el tercer tipo de comentario sería eso, comento una línea. Bien, entonces, línea, perdón. Bien, entonces, en este caso ya tenemos la estructura de un programa, estoy comentando una línea. Pues aquí empieza el programa. Obviamente los comentarios tienen que ser significativos, o sea, aquí este comentario tiene que ser informativos, con información relevante, etcétera. Pero no, ahora no me voy a parar en eso. Simplemente que sepamos que el compilador va a ignorar estos comentarios y no los va a añadir a la clase compilada. En cambio, esto también lo ignora el compilador, pero no así el documentador que genera documentación. Veremos qué tipo de... Más adelante veremos qué tipo de información podemos añadir anotaciones en nuestra documentación. Bueno, en este caso estoy diciendo quién es el autor. Bueno, lo genera automáticamente en este caso NetBeans. Bueno, entonces las sentencias se separan por punto y coma. Por ejemplo, aquí voy a declarar una variable entera, le voy a dar un valor y como veis se separan por punto y coma. Error típico, poner sentencias vacías. No es un error, pero veis, me da un aviso. O sea, si yo podría ejecutar y compilar sin problema ninguno. O, por ejemplo, voy a imprimir por pantalla y voy a poner el famoso hola mundo. Además, mal escrito. Porque hay que abrir siempre la admiración. Bueno, pues entonces ya podría ejecutarlo. En este caso lo voy a hacer en NetBeans para no estar perdiendo mucho tiempo con... Vale, ahora me imprime el hola mundo. Entonces las sentencias se separan siempre por punto y coma. Puedo ponerlos en varias de línea. En este caso solo tendríamos una sentencia. O sea, no hay problema. Este es el operador de concatenación y me está concatenando. O, por ejemplo, yo puedo poner sentencias en una sentencia que ocupe varias líneas. O sea, no, lo importante es el punto y coma. Bien. ¿Qué más? Los bloques, las sentencias se pueden agrupar en bloques que se agrupan en llaves. En este caso puedo crear aquí una variable entera, le doy el valor 4. Bien, y esta variable tiene un ámbito que va entre llaves. O sea, no la gente piensa que no, que solo puedo poner las llaves dentro de un if, de un while, de un método, etcétera. No, puedo poner bloques y definir bloques que son ámbitos, ¿vale? Se separan por llaves. Bien, las sentencias pueden tener expresiones, o sea, expresiones matemáticas, operaciones, por ejemplo, 4 más 3. Bien, sería una expresión. Y nada, entonces ahora lo que me voy a hacer, estos bloques serían, esto sería un bloque, pero bueno, tenemos más tipos de bloques, por ejemplo un bloque while, en este es ¿vale? Este sería un bloque while y veis, cualquier cosa que define aquí dentro se elimina al terminar ese bloque. Bueno, entonces vamos a ver lo primero, que serían identificadores. Los identificadores son nombres que identifican a variables, métodos o clases, etcétera, ¿vale? Y los identificadores, pues por ejemplo, sigo con entero porque es algo así, pues va a ser la edad, ¿vale? Los identificadores, voy a mentir, estoy en edad ya de mentir, entonces voy a mentir, voy a poner ahí edad 32. Los identificadores tienen que empezar puede empezar por letra, carácter subrayado. A mí esto no me gusta, hay gente que lo usa, o incluso dólar, como en PHP, que es obligado. Bien, no pueden empezar por número ni cosas similares. Lo que pasa es que hay una sintaxis recomendada en Java, que es los nombres de las variables, métodos, y se empiezan en mayúscula, pues por ejemplo, número de cuenta, y cada palabra nueva se pone con mayúscula.
¿vale? Hay gente que viene de lenguajes como C que utiliza esto. Esto en Java a mí no me gusta, nada, nada, nada. Primero, utilizamos un carácter más y cada palabra, pues, no sigue el estándar de Java, que es el que que es esta sintaxis. Se le suele llamar camel case, como o sea, mayúsculas como un camello, porque suben y bajan con cada letra. Los nombres de la clase, la primera va en mayúsculas. Si la clase fuera número de cuenta, pues empezaría así. ¿Por qué? Porque así me va a permitir distinguir entre lo que es una clase y una variable. Y es muy importante, después veremos, sobre todo cuando tengamos métodos estáticos, que es muy importante saber qué es una clase y qué es una variable. ¿Vale? Entonces, utilizaremos siempre esta sintaxis. Bien, hay una serie de palabras reservadas en Java, o sea, el lenguaje en sí es muy reducido. Pues no me sé de memoria cuántas palabras reservadas puede haber, pero debe haber como unas 50 y poco, 50, en torno a 50 palabras reservadas. ¿Vale? Son entonces el lenguaje en sí está formado solo por 50, o sea, la sintaxis de Java es muy sencilla. Entonces lo difícil es unir esas palabras para crear programas. En sí el problema está en el algoritmo y entender la lógica de programación. ¿Vale? Bueno, pues entonces, después, además de las palabras reservadas, que son, por ejemplo, int, while, public, static, void, class, etc., break, import, todas esas palabras reservadas, que de hecho aquí ya estamos utilizando varias. Estamos utilizando package, public, class, public, static, void, int, etc. Bueno, pues esto no son palabras reservadas, sino que son nombre de una clase, nombre de una propiedad, ¿veis? Aquí es importante ver, lo he puesto en mayúscula, nombre de una clase, un atributo es una variable, nombre de un método en minúscula. Es muy fácil de identificarlo. Bien, entonces, además de eso, existen palabras reservadas para valores literales. Y estas son la palabra true, que se emplea para cuando una variable booleana es verdadero, false, y null, ¿vale? Null se emplea para cuando un objeto no apunta, bueno, una variable de tipo objeto no apunta a ningún objeto. Bueno, además se incorporaron nuevas, que es var, que se utiliza a partir de Java 10 se utiliza para variables locales, eh, para crear variables locales de forma rápida. Pero bueno, yo no lo recomiendo, porque total, como las variables locales nosotros tenemos que darle un valor, ya sabemos qué tipo de dato va a guardar y por qué no lo definimos automáticamente. Y además así me permite saber exactamente si estoy haciendo una conversión automática o no. Bien, entonces, eh, ahora voy a intentar explicarlo en una pizarrita muy, muy, muy por encima, que sería, voy a intentar explicar qué es una variable, ¿vale? Voy a ponerlo un poquito más grande y voy a intentar explicar qué es una variable. A ver, enfócame bien, lápiz. Vale, una variable es una celda de memoria, esta es la memoria de mi ordenador, y una variable se identifica con un identificador y tiene un valor que se guarda dentro de esa celda de memoria. Entonces, por ejemplo, en mi programa, si yo hago int i igual a 3, lo que está pasando es que yo estoy reservando una celda de memoria de 32 bits a la que accedo a ella por medio de este identificador i dándole el valor 3. Esto es una variable. Por ejemplo, si yo hago un carácter C y hago esto, le doy la letra A, lo que estoy haciendo es identificando esa celda de memoria y guardo A. ¿Vale? Pues eso es una variable. Una variable este es el identificador, este es el tipo de dato y este es el valor que tiene. ¿Vale? Entonces, son celditas de memoria. Un programa está constituido por una sucesión de variables, que es donde se guardan los datos. Bien, tenemos lo que se llaman tipos de datos básicos, que voy ahora a enumerar, serían tipos de datos básicos.
después los enumero, ¿vale? Pero, por ejemplo, entero, byte, el orden no es muy bueno, short, bien, por ejemplo, char, etc. Lo vamos a ver ahora. Y después tenemos tipos de datos complejos, que serían, bueno, voy a poner aquí enumeraciones, y serían clases. Bueno, el tipo de datos se llama clase, pero lo que representa son objetos. ¿Vale? Objetos. Bueno, pues eso es lo que es una variable. Hay que entender que una variable es una celda de memoria a la que accedemos con un identificador y que tiene un valor. Por ejemplo, voy a escribir aquí. Vamos a ver. Ya voy a aprovechar para hacerlo. Imaginemos que yo creo una variable, voy a ponerla short. Me llegaría byte, porque creo que no viviremos más de 127 años. Por lo menos yo no. Aunque todo se llegará, ¿eh? Voy a poner aquí, voy a mentir todavía más, 25. Vale, entonces lo que se me crea es un identificador, me permite identificar esa celda de memoria que va a tener valor 25. Si yo ahora creo otro byte y le pongo el valor, le voy a llamar edad 2. Bueno, 25 más 1 no, le voy a poner, perdón, aquí edad. Lo que estoy haciendo es reservando otra cajita de memoria, que le llamo edad 2, y que va a tener el valor que había en edad, perdón, aquí lo tacho, más 1, entonces va a tener 26. Bien, y ahora aprovecho, ya que estoy con la camarita, para explicar la diferencia con un objeto. Imaginemos que yo tengo un string, sería mi nombre. Bien. Vale, pues en este caso también tengo una celda de memoria, nombre. Pero en este caso, esto es una clase. En este caso, la cadena no ha sido creada, va a tener un valor null, que es un celopio como un mundo. ¿Vale? Es decir, no he creado ningún objeto. Entonces, en cuanto lo cree, lo voy a hacer con new para que quede clarito. Los cadenas lo podemos crear de varias maneras. Le voy a poner aquí uno poco común, Pepe. Pues lo que va a pasar es que digo nombre, en vez de pasa a tener null, y ahora, error típico, pensar que el objeto va a estar aquí. No, no, porque si no estaría... Se va a crear otra zona de memoria en la que se guarda el objeto. Y ahora lo que hago es que nombre tenga una referencia, o sea, app. Entonces, estos serían los tipos de datos básicos, estos serían los objetos. Entonces, ojo con el detalle, porque si yo ahora pongo string nombre 2 y pongo igual a nombre, lo que estoy haciendo es creando otra celda de memoria que se llama nombre 2, pero solo hay un objeto que apunta al mismo objeto. Entonces, si cambio este nombre, obviamente las cadenas son inmutables y no podría hacerlo, pero en este caso las cadenas es un caso especial y tiene un tratamiento especial porque las guardan en especial memoria, pero vemos, solo tenemos un objeto y lo que estamos haciendo es que dos variables apunten al mismo objeto. Pero ya digo, esto lo veremos más adelante, pero que empecemos a entender qué son las variables y qué son los objetos. Que los objetos realmente, estas variables, apuntan al objeto en sí. Lo que estoy haciendo es creando un objeto, siempre lo creo con new, lo que pasa es que las cadenas son un tipo especial que puedo crearlo como literal, entre comillas simplemente, y lo que hago aquí es dos variables que apuntan al mismo objeto. ¿Vale? Entonces, uy, se me ha movido un poquito, ahí queda. Bien, entonces espero que quede más o menos claro. Entonces, vamos a ver qué tipos de datos tenemos. Ahora que he explicado más o menos qué es una variable, vamos a ver qué tipos de datos tenemos. Es muy rapidito porque tampoco me voy a detallar demasiado en lo que es viene siendo
algo que vamos a ver durante el curso porque tampoco tiene mucho sentido detallarlos. Bueno, primero, empezaré. Tenemos variables de tipo enteras, por así decirlo. Tenemos el byte, ¿vale? Que va a tener, que va desde menos 128, estoy hablando todo de memoria, pero sí, el byte se queda desde menos 128 a 127. Bien, y digamos que se emplea para guardar ese valor. Si yo pongo aquí, veréis que ya me da un error. ¿Veis? Me da un error porque tiene un rango específico. Un byte ocupa un byte y con un byte no puedo representar números tan grandes. Bien, hay que tener una noción importante de numeración, de binario para entenderlo. ¿Vale? Bueno, entonces, sigamos entonces. Tenemos un byte, que sería la unidad mínima. Después, la siguiente, tenemos un short, que sería 2 bytes. Bueno, aquí me da un error, tengo que poner hasta 127. ¿Por qué es asimétrico? Bueno, pues si queréis indagar en internet, porque utiliza un tipo de representación que se llama complemento a 2. Es decir, los números negativos se representan con 1 delante y los números positivos con un 0 delante. Y resulta que el 1000 sería el menos 128. En cambio, no es el número mayor que existe, sería el 0 y 7 unos, que sería el 127. Bueno, el short, lo mismo, emplea 2 bytes y sería pues un número un poquito más grande. No quiero que memoricéis, pues por ejemplo voy a poner ira. Vale. Ira. Bueno, pues también sería para representar enteros. El rango lo tenéis ahí en los apuntes. No me voy a poner a parar cuánto sería. Entero. Y ahora el por defecto, que sería un entero. ¿Vale? Serían 32 bits y aquí ya me caben muchos números. ¿Vale? Entonces, por defecto, con la computación actual ya me suele llegar un entero. ¿Vale? Un entero me llega porque prácticamente me llega, que se emplea para casi todo. Por ejemplo, en la práctica os he puesto que utilicéis bytes y shorts, pero un entero con la computación que tenemos actual no es desperdiciar. Salvo que pasa, queramos tratar una imagen, etcétera, en que cada bit se representa con 3 bytes, RGB, etcétera, etcétera. Pero como norma general, cuando el tipo de datos es entero, utilizaremos el entero. ¿Qué pasa? Que en muchos casos, por ejemplo, un timestamp, un número de milisegundos, etcétera, pues nos vemos obligados a emplear la siguiente unidad, que sería un entero largo, ¿vale? Que sería el doble de un entero, ¿vale? Ahí tenemos. Bien, entonces, eso sería tipos de datos enteros. O sea, para guardar números sin decimal. Byte, un byte, 2 bytes, 4 bytes y ya el doble. ¿Vale? Sería de 64 bits, que sería un long. Bien, el rango lo tenéis ahí, dependiendo de todo. Para la mayor parte de las aplicaciones y usos nos llega un entero. Y no es, aunque nos quepan estos, no es mala opción. ¿Por qué? Porque por defecto esto es un entero. En este caso no hay problema porque lo estoy asignando, pero se puede dar una paradoja bastante curiosa. Que yo le quiera asignar una variable, un valor que sé que tiene menos de 127, pero como la variable es entera, por ejemplo, vamos a poner aquí int número. Le pongo 100. Cabría en un byte. Vale, pues yo pongo aquí número y me da un error. Porque esto es muy grande, me lo guardo en un entero y no cabe aquí. Tendría que hacer una conversión a entero. ¿Vale? Digo entero a byte, perdón. Ahí está. Bueno, estos serían números. Números con decimales. La representación que emplean es una cosa que se llama complemento a 2. Números con decimales serían lo que se llama reales, números reales. Tenemos 2, que sería por defecto doble, de doble precisión, por eso se llama doble. Pues por ejemplo, en este caso sería una nota, por ejemplo, o float, ¿vale? Que sería pues nota F.
Bien. Veis que aquí le estoy dando valores, aquí no le doy valores, lo voy a utilizar después. Todos estos son warnings. Me dice, esa variable nunca ha sido usada, nunca ha sido leída, nunca ha sido leída, etc. O sea, me está diciendo, estás creando una variable, pero no la utilizas. Son avisos, me compilaría igual, sin problema ninguno. Bueno, y las cadenas es un tipo de dato especial. Voy a hablar de ellas como tipo de... pero no deja de ser un objeto como otro cualquiera, ¿vale? O sea, sería por ejemplo, el nombre se puede inicializar así. Hay pequeñas diferencias o mediante algún constructor que tenga string. Bien, es un tipo de dato especial que es un objeto y como objeto pues tiene una serie de métodos, pues por ejemplo, para convertir a mayúscula, a minúscula, etcétera, etcétera. Esta no lo convierte en minúscula porque son inmutables, sino que devuelve la cadena mayúscula, tendría que guardarla en otra cadena. ¿Vale? Ahí está. Entonces, no penséis que me modifica la cadena original, sino que me devuelve la cadena original en mayúscula. Bueno, pues ya tenemos todos los tipos de datos. Bueno, ¿de dónde a dónde va cada tipo de dato? Pues, por ejemplo, el byte va de menos 128 a 127. El short ocuparía 2 bytes y iría pues de unos 32.000 y pico. El int va así como 2.000 millones y el long como... no recuerdo, pero estamos hablando de orden de magnitud pues mucho mayor, ¿vale? Sería pues algo así como... no sabría cómo representarlo, lo voy a poner aquí. La representación es asimétrica, siempre hay uno más en el negativo. Pues voy a ponerlo aquí, voy a buscar. Sería este desde la parte negativa y la parte positiva sería con más. Bien, los valores, cuando las variables son locales, hay que inicializarlas, porque no se inicializan, y los valores, cuando estamos hablando de propiedades, tenemos que se inicializan a su valor por defecto. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos lo que viene siendo la parte de variables. Nos faltaría hablar de numeraciones, pero eso lo voy a dejar para más adelante, para un vídeo específico de numeraciones. Gracias.